Millonario. Se hace pasar por padre soltero para adoptar a una niña y descubre una conexión inesperada. Si estás comenzando a escuchar esta historia, te invito a suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras narrativas emocionantes. Ahora, vamos a sumergirnos en esta historia que va a tocar tu corazón. El coche de lujo se estacionó discretamente frente al orfanato Esperanza Nueva, en las afueras de Valencia. Alejandro Montero respiró hondo, ajustando el reloj simple que había reemplazado su habitual Rolex. Su traje italiano había sido cambiado por una camisa de algodón y pantalones casuales. El hombre que descendía del vehículo parecía solo un profesor universitario común, no el CEO de una de las mayores empresas de tecnología de España. Señor Montero, bienvenido. La directora Carmen Vidal lo recibió con una sonrisa cálida. Estamos muy felices de que haya decidido conocer a nuestros niños. Alejandro asintió, intentando controlar el nerviosismo. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Por aquí, por favor. Carmen lo guió por el corredor colorido, decorado con dibujos infantiles. Los niños están ansiosos por conocerlo. Al entrar en el patio soleado, Alejandro fue recibido por un coro de voces infantiles. Niños de diferentes edades jugaban, algunos corriendo, otros dibujando en pequeñas mesas. Sus ojos, sin embargo, fueron inmediatamente atraídos hacia un rincón más alejado, donde una niña de aproximadamente 8 años estaba sentada sola, absorta en un libro. «Aquella es Sofía», explicó Carmen siguiendo su mirada. «Ella es especial, muy inteligente pero reservada. Algo en la postura de la niña, en la forma en que sus dedos volteaban delicadamente las páginas, provocó una extraña sensación en Alejandro. Una familiaridad inexplicable. «¿Puedo hablar con ella?», preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. «Claro», respondió Carmen, «pero debo avisarle que ella no se abre fácilmente con extraños». Alejandro se acercó cautelosamente, sentándose a una distancia respetuosa de la niña. «Hola, Sofía. ¿Qué libro estás leyendo?» La niña levantó los ojos, revelando una mirada profunda y analítica que parecía muy madura para su edad. Por un instante, Alejandro sintió como si estuviera mirando a un espejo del pasado. «Es sobre estrellas», respondió ella con una voz clara y confiada. «¿Sabes que algunas estrellas que vemos en el cielo ya murieron hace mucho tiempo? La luz de ellas todavía está viajando hasta nosotros». La respuesta lo tomó desprevenido. «Como las personas», él se oyó decir, «a veces continuamos sintiendo la presencia de ellas incluso después de que se fueron». Los ojos de Sofía se agrandaron ligeramente, como si él hubiera dicho algo profundamente significativo. «Exactamente así», ella respondió, y por primera vez sonrió. En aquel momento algo inexplicable sucedió entre ellos. Un reconocimiento silencioso, una conexión que trascendía palabras. Alejandro sintió su corazón acelerar. El plan era simple: fingir ser un hombre de clase media, adoptar una niña para mejorar su imagen pública antes del gran lanzamiento de su empresa en la bolsa de valores. Un golpe de relaciones públicas, nada más. Pero mirando a Sofía, todas sus intenciones calculistas comenzaron a desmoronarse. Alejandro Montero había construido un imperio de la nada. Nacido en un barrio humilde de Barcelona, él transformó su talento para programación en una fortuna estimada en miles de millones de euros. A los 42 años, comandaba Montero Tech, una gigante de software con oficinas en Madrid, Barcelona y ahora expandiéndose para el resto de Europa. En su apartamento de ático en Valencia, Alejandro contemplaba la ciudad iluminada, mientras su asistente, Miguel, organizaba documentos sobre la mesa de comedor. «¿Está seguro de esto, señor?», preguntó Miguel, preocupación evidente en su voz. «Falsificar documentos para una adopción es un riesgo considerable». Alejandro giró el vaso de whisky entre los dedos. «Los inversores están preocupados con mi imagen, Miguel. Un soltero workaholic no inspira confianza para el lanzamiento en la bolsa. Necesitamos algo que humanice mi perfil».
Pero una niña no es un accesorio de marketing, argumentó Miguel, ajustando las gafas nerviosamente. No se preocupe, Alejandro respondió con una sonrisa confiada. Contrataré a las mejores niñeras, ella tendrá todo lo que necesite, y después del lanzamiento puedo gradualmente reducir mi participación en la vida de ella. Tal vez enviarla a un internado en Suiza. Miguel suspiró, claramente incómodo. ¿Y por qué no simplemente se casa? Sería más simple. Alejandro rió sin humor. Matrimonio significa dividir mi patrimonio, Miguel. Una niña adoptada es más controlable. El silencio pesó en la sala mientras Miguel organizaba los documentos falsificados que presentarían a Alejandro como un profesor universitario de renta media, sin conexión con su verdadera identidad. «Está todo listo», dijo Miguel finalmente. «Mañana usted será oficialmente Alejandro Morales, profesor de economía en la Universidad de Valencia». Alejandro asintió, pero su mente volvió a la niña del orfanato, Sofía. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente, algo familiar que no conseguía explicar. ¿Descubrió algo sobre el pasado de ella?, preguntó, intentando sonar casual. Miguel consultó sus anotaciones. Sofía Hernández, 8 años. Huérfana desde los 5 años cuando perdió a la madre. Isabel Hernández, en un accidente de coche. Sin otros parientes conocidos, excelente desempeño escolar, especialmente en matemáticas y ciencias, personalidad introvertida, pocos amigos. ¿Y el padre? Desconocido, no consta en el registro de nacimiento. Alejandro frunció el ceño, una sensación incómoda creciendo en su pecho. 9 años atrás, él había terminado una relación con una mujer llamada Isabel. Una decisión pragmática cuando su empresa comenzó a despegar. Ella quería una vida simple. Él estaba determinado a conquistar el mundo. «Quiero más informaciones sobre la madre», dijo abruptamente. «Todo lo que pueda encontrar». Miguel lo miró con curiosidad. «¿Algún motivo específico?» «Solo haga eso», respondió Alejandro, volteándose hacia la ventana nuevamente, intentando ignorar la inquietud que crecía dentro de él. En aquella noche, Alejandro durmió mal, asombrado por sueños donde una niña con ojos familiares lo observaba con una mirada acusadora. Por la mañana, mientras se preparaba para su segunda visita al orfanato, él se sorprendió escogiendo sus ropas con un cuidado incomún, como si realmente importase la impresión que causaría en Sofía. «Eso es solo negocios», murmuró para sí mismo en el espejo, pero ni mismo él creía más en eso. El otoño valenciano pintaba los árboles con tonos dorados cuando Alejandro inició las visitas regulares al orfanato. Cada encuentro con Sofía era cuidadosamente documentado por los asistentes sociales que monitoreaban el proceso de adopción. «¿Te gustan las matemáticas?», preguntó Alejandro una tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea. «Es mi materia favorita», respondió ella, resolviendo ecuaciones con una facilidad sorprendente para su edad. «Los números tienen sentido. Ellos no mienten o desaparecen». La respuesta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Él propio acostumbraba a decir algo semejante cuando era joven. «Tu madre», comenzó él hesitante. «¿Te acuerdas de ella?». Los dedos de Sofía pararon sobre el cuaderno. Sin levantar los ojos, ella respondió. «Ella olía a jazmín y cantaba para mí todas las noches, incluso cuando estaba muy cansada». Finalmente, ella lo miró. Ella decía que yo tenía los ojos de mi padre. Alejandro tragó saliva. Los ojos de Sofía eran de un castaño profundo, con pequeñas manchas doradas cerca del iris, exactamente como los suyos. «¿Ella hablaba sobre tu padre?». Sofía balanceó la cabeza negativamente. «Solo que él era muy inteligente y que un día haría cosas importantes. Pero él nunca vino a vernos». El peso de la culpa comenzó a instalarse en los hombros de Alejandro. Mientras caminaban por el jardín del orfanato más tarde, él observaba cómo Sofía se movía con una gracia contenida, cómo analizaba todo a su alrededor con curiosidad intensa. «Señor Morales»,
llamó la directora Carmen, aproximándose con una sonrisa. ¿Puedo hablar con usted un momento? Mientras Sofía se distraía con un grupo de mariposas, Carmen condujo a Alejandro para un banco próximo. Estoy impresionada con su conexión con Sofía, comentó ella. En todos estos años nunca la vi abrirse tanto con alguien. Ella es una niña extraordinaria, respondió Alejandro, sintiendo un orgullo que lo sorprendió. El proceso está avanzando bien, continuó Carmen. Si todo continúa así, usted podrá llevarla para visitas en su casa en el próximo mes. La idea de Sofía en su apartamento de lujo causó una onda de pánico en Alejandro. Su disfraz no resistiría a un escrutinio más cercano. Sobre eso, él hesitó. Estoy pensando en mudarme para un lugar más adecuado para una niña. Un apartamento mayor, tal vez una casa con jardín. Carmen sonrió, claramente aprobando la idea. Eso sería maravilloso para Sofía. Ella adora espacios abiertos. Janet, en aquella noche, Alejandro instruyó a Miguel a comprar una casa modesta en las afueras de Valencia, compatible con el salario de un profesor universitario. Una decisión que contrariaba completamente su plan original. Señor, eso está saliendo del control, advirtió Miguel mientras mostraba las opciones de inmuebles. El lanzamiento en la bolsa es en 6 meses. ¿Cómo explicaremos esa situación a los inversores? Encuentre una solución, Miguel. Es para eso que yo te pago, respondió Alejandro secamente. Mientras tanto, los resultados de la investigación sobre Isabel Hernández llegaron. Miguel entregó una carpeta fina con documentos. Isabel Hernández, 38 años cuando falleció. Profesora de literatura en una escuela secundaria en Valencia, vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Ruzafa, sin histórico criminal, sin deudas significativas. Alejandro abrió la carpeta con manos temblorosas. La primera página contenía una fotografía. El rostro que lo encaraba era inconfundible, los mismos ojos gentiles, la misma sonrisa reservada que él había conocido 9 años atrás. Isabel. Su Isabel. Hay más, continuó Miguel hesitante. Encontramos una carta entre sus pertenencias. Estaba dirigida a usted, pero nunca fue enviada. Alejandro tomó el sobre amarillento, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La caligrafía elegante de Isabel trajo una onda de memorias, notas dejadas en su mesa, tarjetas de cumpleaños, pequeños poemas. Déjame solo, murmuró, sin conseguir quitar los ojos de la carta. Cuando la puerta se cerró detrás de Miguel, Alejandro finalmente abrió el sobre, preparándose para enfrentar la verdad que, en el fondo, ya conocía. Querido Alejandro, si estuvieras leyendo esta carta, significa que finalmente encontraste el camino de vuelta para nosotros. O tal vez solo para ella, nuestra Sofía. Intenté contarte sobre el embarazo cuando nos separamos, pero tú estabas tan determinado a seguir tu camino sin mirar para atrás, que las palabras murieron en mi boca. Tal vez haya sido orgullo, tal vez miedo de que pensaras que era una tentativa de prenderte. Nuestra hija tiene tus ojos, tu mente brillante, e infelizmente, tu terquedad. Ella pregunta sobre ti a veces. Digo que estás construyendo algo importante, algo que un día va a cambiar el mundo. No sé si es verdad, pero me gusta pensar que el hombre que amé está realizando sus sueños. No escribo para pedir nada. Tenemos una vida simple pero buena. Sofía es mi alegría, mi luz. Solo quería que supieras que ella existe, que una parte de ti continúa en este mundo a través de ella. Si un día decides conocerla, ella estará esperando. Así como una parte de mí siempre esperará por ti, con amor, incluso después de todo, Isabel. Lágrimas silenciosas escurrían por el rostro de Alejandro mientras él releía la carta varias veces. La fecha en la parte superior mostraba que había sido escrita solo semanas antes del accidente que quitó la vida de Isabel. Ella nunca tuvo la oportunidad de enviar la carta, y él nunca supo que tenía una hija que ahora, por una coincidencia casi imposible, ¿o sería destino? Él estaba a punto de adoptar sin saber
de su verdadera identidad. Los días siguientes pasaron en un borrón confuso de emociones. Alejandro visitó el cementerio donde Isabel estaba enterrada, permaneciendo horas delante de la lápida simple, incapaz de encontrar palabras para expresar su arrepentimiento. Él continuó sus visitas al orfanato, cada momento con Sofía, ahora cargado de un significado más profundo. Observaba atentamente cada gesto, cada expresión, reconociendo partes de sí mismo y de Isabel en la niña. ¿Por qué quieres adoptarme?, preguntó Sofía directamente durante uno de sus encuentros, mientras montaban juntos un rompecabezas complejo. La pregunta lo tomó desprevenido. El plan ensayado, sobre siempre haber deseado ser padre, sobre la conexión especial que sintió al conocerla, parecía ahora una mentira cruel. Él hesitó, buscando las palabras correctas. Creo que algunas personas están destinadas a encontrarse, Sofía. Tal vez nosotros dos necesitemos el uno del otro. Ella lo estudió con aquellos ojos penetrantes que eran tan similares a los suyos. Pareces triste a veces cuando piensas que no estoy mirando, observó Sofía. ¿Por qué? La perspicacia de la niña lo sorprendió. Todos cargamos historias tristes, Sofía. Recuerdos de personas que perdimos, de errores que cometimos, como mi madre, dijo ella suavemente. La echo de menos todos los días. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Parecía ser una persona maravillosa. Lo era, confirmó Sofía, volviendo su atención al rompecabezas. Después de un momento de silencio, añadió, creo que le gustarías. Las palabras simples casi quebraron la compostura de Alejandro. Si ella supiera la verdad. Mientras tanto, la casa en las afueras de Valencia estaba siendo preparada. Alejandro pasaba sus noches dividido entre administrar su imperio corporativo y escoger personalmente cada detalle del cuarto de Sofía, basándose en lo que aprendía sobre sus gustos durante las visitas. Señor, necesitamos discutir cómo proceder, insistió Miguel, durante una reunión tarde en la noche en la oficina secreta que Alejandro mantenía en la nueva casa. Los documentos de adopción están casi finalizados. Si descubren que usted falsificó su identidad, las consecuencias serán graves. Alejandro contempló la fotografía de Sofía en su mesa. ¿Y si no estoy falsificando? Miguel lo encaró, confuso. ¿Cómo así? ¿Y si revelo quién realmente soy? Asumir públicamente que estoy adoptando una niña. Eso contradice completamente nuestro plan original, argumentó Miguel. Además, ¿cómo explicaría la coincidencia de estar adoptando justamente a su hija biológica sin levantar sospechas? La pregunta pairó en el aire, pesada con implicaciones. Alejandro no tenía respuesta. En la mañana siguiente, él se reunió con su equipo jurídico, sin revelar el verdadero motivo de su consulta. Teóricamente, preguntó a Elena, su abogada de confianza, si un hombre descubriera tener una hija biológica años después, que fue dada para adopción sin su conocimiento, ¿cuáles serían sus derechos? Elena lo estudió con curiosidad profesional. Dependería de varios factores. Si pudiera probar paternidad y demostrar que no fue informado de la existencia de la niña, tendría base para reivindicar la guarda. Pero sería un proceso complicado, especialmente si la niña ya estuviera integrada en otro ambiente familiar. Y si la niña estuviera en un orfanato. Los ojos de Elena se estrecharon. Eso facilitaría el proceso, pero aún exigiría pruebas de ADN y una investigación sobre por qué el padre nunca buscó a la niña antes. Alejandro asintió, absorbiendo la información. Una prueba de ADN probaría fácilmente que Sofía era su hija, pero eso también significaría admitir que había iniciado el proceso de adopción bajo falsa identidad, un crimen que podría no solo arruinar su reputación, sino también destruir cualquier chance de obtener la guarda de Sofía. Estaba preso en un dilema imposible de su propia creación. El día de la primera visita de Sofía a la casa llegó.
Alejandro había ensayado mentalmente cada detalle, cerciorándose de que nada en su comportamiento o en el ambiente revelase su verdadera identidad. La casa de 2 pisos en un barrio tranquilo de Valencia era confortable, pero modesta lo suficiente para corresponder al perfil de un profesor universitario. Libros cuidadosamente seleccionados llenaban las estantes. Fotografías falsificadas mostraban a Alejandro en supuestas conferencias académicas, y cualquier vestigio de lujo había sido meticulosamente removido. «¿Qué te parece?», preguntó nerviosamente mientras mostraba a Sofía el cuarto preparado para ella, paredes en tono suave de azul, su color favorito, como descubriera durante sus conversaciones, una estante llena de libros sobre astronomía y matemática, y una pequeña mesa de estudios posicionada junto a la ventana que daba al jardín. Sofía recorrió el cuarto lentamente, tocando los libros, examinando el pequeño telescopio en el rincón, parando finalmente delante de una fotografía enmarcada en la mesa de cabecera, una imagen del cielo nocturno sobre Valencia. «Es perfecto», dijo ella finalmente con una sonrisa tímida. «¿Cómo lo sabías?» «¿Sabía qué? Que yo siempre quise un telescopio. Nunca te conté eso». Alejandro sintió un escalofrío. «Creo que solo imaginé que te gustaría, ya que te interesas tanto por estrellas». Sofía asintió, pero su mirada perspicaz sugería que no estaba completamente convencida. La asistente social, señora Martínez, observaba la interacción con aprobación. «Veo que ustedes dos ya desarrollaron una conexión especial», comentó. «Eso es muy positivo para el proceso». El día transcurrió tranquilamente. Ellos almorzaron en el jardín, jugaron ajedrez, donde Sofía demostró una habilidad sorprendente para su edad, y terminaron la tarde asistiendo a un documental sobre el sistema solar. Cuando llegó la hora de Sofía retornar al orfanato, ella hesitó en la puerta. «¿Puedo preguntarte una cosa?» «Claro», respondió Alejandro. «¿Por qué tiene un retrato suyo vistiendo traje en la gaveta de la oficina?» La sangre de Alejandro se heló. Durante los preparativos, él había olvidado de remover una pequeña fotografía oficial de la Montero Tech que guardaba en su escritorio. «¿Tú estuviste en la oficina?», preguntó, intentando mantener la voz calma. «La puerta estaba abierta», explicó Sofía. «Disculpa si no debía entrar, pero vi muchos libros allí y me quedé curiosa». La señora Martínez observaba el intercambio con interés creciente. «Es de una fiesta a fantasía», improvisó Alejandro. «De la universidad. Yo fui vestido de empresario». Sofía lo estudió por un largo momento, como si evaluase la veracidad de su respuesta. Parecía diferente en la foto, más serio. «A veces todos necesitamos usar máscaras, Sofía», respondió él sin percibir la profundidad de sus propias palabras. Después que Sofía y la asistente social partieron, Alejandro se desplomó en una silla, el corazón martillando. Había sido por poco, demasiado cerca. En aquella noche, mientras revisaba documentos de la empresa en su verdadero apartamento, la campana tocó. Era Miguel, con una expresión grave. «Tenemos un problema», anunció, entregando a Alejandro una revista de negocios. En la capa, una foto suya con el titular: «Alejandro Montero, el billonario solitario prepara IPO histórico». «Eso estaba en la sala de espera del orfanato», explicó Miguel. «La directora Carmen me llamó. Ella lo reconoció». Alejandro sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «¿Qué dijo ella?» «Por ahora, nada. Ella quiere hablar contigo personalmente mañana». El destino había finalmente alcanzado a Alejandro. Su elaborada mentira estaba a punto de desmoronarse, y con ella, tal vez su única chance de conocer verdaderamente a su hija. La mañana llegó con un cielo nublado sobre Valencia, reflejando el estado de espíritu de Alejandro mientras conducía hasta el orfanato. Esta vez no había disfraz. Vestía uno de sus trajes habituales y conducía su propio coche. Carmen lo esperaba en su oficina, la expresión ilegible cuando él entró. «Señor Montero», ella dijo, enfatizando su verdadero apellido. «O debo decir, profesor Morales».
Señora Vidal, ¿puedo explicar? Falsificar documentos para un proceso de adopción es un crimen grave, interrumpió ella. ¿Por qué un hombre con sus recursos recurriría a tal engaño? Alejandro respiró hondo. Después de noches sin dormir, había tomado una decisión. Solo la verdad completa podría salvarlo ahora. Porque yo creo que Sofía es mi hija biológica, dijo él, observando la sorpresa en los ojos de Carmen. Y descubrí eso después de ya haber iniciado el proceso de adopción bajo falsa identidad. En los minutos siguientes, Alejandro relató toda la historia. Su relación con Isabel, la separación, la carta nunca enviada y la increíble coincidencia que lo llevó hasta Sofía. Inicialmente, sí, la adopción era solo una estrategia de relaciones públicas, admitió, la vergüenza evidente en su voz. Pero todo cambió cuando conocí a Sofía, cuando percibí quién ella realmente era. Carmen lo estudió por un largo momento. ¿Por qué debo creer en usted ahora? Porque estoy dispuesto a hacer una prueba de ADN, respondió Alejandro. Y porque, independientemente del resultado, quiero hacer parte de la vida de ella. No como una estrategia corporativa, pero porque... Él hesitó, la emoción tornando difícil continuar. Porque ella es extraordinaria, y porque debo eso a Isabel. Carmen suspiró, la severidad en su rostro suavizando ligeramente. ¿Sabe lo que más me intriga, señor Montero? En todos estos años nunca vi a Sofía conectarse con alguien como se conectó con usted. Es casi como si ella supiera, completó Alejandro suavemente. ¿Qué pretende hacer ahora? Lo correcto, finalmente, respondió él. Revelar la verdad a Sofía, enfrentar las consecuencias legales de mis acciones y esperar que no sea tarde para construir una relación real con mi hija. En las semanas siguientes, un torbellino de eventos transformó la vida de Alejandro. La prueba de ADN confirmó lo que su corazón ya sabía. Sofía era, sin duda, su hija biológica. Con la ayuda de abogados y el testimonio comprensivo de Carmen, él consiguió evitar acusaciones criminales, aunque haya hecho una generosa donación al orfanato como parte de un acuerdo. El proceso de revelación de la verdad a Sofía fue delicado y gradual, conducido con la asistencia de psicólogos infantiles. Para sorpresa de todos, ella recibió la noticia con una calma casi filosófica. Yo siempre supe que había algo diferente en usted, dijo ella durante una de sus conversaciones. Mamá acostumbraba a decir que yo tenía los ojos de mi padre. Cuando te vi por primera vez, sentí algo extraño, como si te conociera. ¿No estás enojada conmigo?, preguntó Alejandro, maravillado con la madurez de la hija. Un poco, admitió Sofía con honestidad. Pero mamá también me enseñó que todos cometemos errores. Lo importante es aprender con ellos. La sabiduría de Isabel, ecoando a través de su hija, era tanto un confort como una acusación para Alejandro. El lanzamiento de las acciones de la Montero Tech en la bolsa fue aplazado por 6 meses, mientras Alejandro reorganizaba sus prioridades. Para sorpresa de sus inversores, él anunció públicamente que reduciría su papel en la empresa para dedicar más tiempo a su recién descubierta hija. Algunos pueden cuestionar esta decisión desde el punto de vista empresarial, declaró él durante una colectiva de prensa. Pero aprendí que hay inversiones más importantes que acciones y dividendos. En una tarde soleada de primavera, casi un año después de su primer encuentro en el orfanato, Alejandro y Sofía caminaban por el Jardín Botánico de Valencia. La adaptación a la nueva vida no había sido fácil para ninguno de los dos. Sofía aún sentía profundamente la falta de la madre, y Alejandro estaba aprendiendo día tras día lo que significaba ser padre. Creo que a mamá le gustaría, dijo Sofía repentinamente, mientras observaban las mariposas en un cantero de flores, por nosotros habernos encontrado. Alejandro sintió lágrimas en los ojos. Yo también creo. Ella era la persona más generosa que ya conocí. ¿Aún la amas?, preguntó Sofía, con la directa simplicidad de los niños. Una parte de mí siempre la amará, respondió él honestamente.
y esa parte vive en ti también. Sofía sonrió tomando su mano. ¿Sabes lo que más me gusta en ti? ¿Qué? Que ahora ya no usas más máscaras. Alejandro apretó suavemente la mano de la hija, maravillado con cómo esta pequeña persona había transformado completamente su vida. El imperio que construyera, las riquezas que acumulara, todo parecía pálido en comparación con el tesoro que había encontrado cuando menos esperaba. En aquella noche, mientras observaban las estrellas a través del telescopio en el jardín de su casa, la misma casa modesta que había comprado para su disfraz y que decidiera mantener, Alejandro pensó en la increíble jornada que los había reunido. No fuera coincidencia ni destino, sino algo más profundo, un lazo invisible que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. Papá, llamó Sofía, la palabra aún nueva y preciosa para ambos. Mira, una estrella fugaz. Juntos, ellos observaron el rastro luminoso cruzar el cielo nocturno de Valencia y silenciosamente cada uno hizo su pedido para el futuro que ahora compartirían. Si te gustó esta historia, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar lo que te pareció. Sus reacciones son lo que nos motiva a continuar trayendo historias emocionantes como esta. Hasta la próxima narrativa.